El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron casi 900 ataques contra Irán en 12 horas. Ver bases militares, sitios de misiles, instalaciones nucleares, uno de los salvos iniciales más devastadores en la historia moderna. La respuesta de Irán no llegó con misiles. Cerró un paso de agua de 21 millas de ancho. En las semanas siguientes, el petróleo superó los $126 por barril. Irak cerró sus campos petroleros porque no había dónde almacenar el crudo. Qatar declaró fuerza mayor, un término legal que simplemente significa que no podemos cumplir nuestros contratos porque el mundo ha cambiado. Pakistán cerró sus escuelas para ahorrar electricidad. La AIE liberó la mayor reserva de emergencia de petróleo en su historia. Compró 4 días. Cada uno de esos petroleros está lleno. El petróleo dentro de ellos vale miles de millones y ninguno se mueve porque un país entendió algo que el resto del mundo había estado ignorando silenciosamente. No necesitas ganar una guerra para paralizar la economía global. Solo necesitas cerrar la puerta correcta. El estrecho de Hormuz se encuentra entre Irán al norte y Omán al sur. En su punto más estrecho, mide 21 millas de ancho, aproximadamente la distancia desde el centro de Londres hasta el aeropuerto de Heathrow. Por ese paso pasan aproximadamente 20.000 mil de barriles de petróleo cada día. Eso es una quinta parte de todo lo que el mundo consume. El petróleo de Arabia Saudita sale por ahí. El de Irak, Kuwait, el gas natural licuado de Qatar, el combustible que calienta hogares europeos y alimenta fábricas asiáticas. Todo se canaliza por este único corredor antes de llegar al océano abierto. No existe una ruta alternativa significativa. El Golfo es esencialmente un callejón sin salida, un cuerpo de agua con una sola salida. Existen oleoductos que evitan el estrecho, pero fueron construidos hace décadas y solo pueden manejar una fracción de lo que normalmente fluye por Hormuz. Nadie construyó más porque durante la mayor parte del siglo pasado el estrecho estuvo abierto. ¿Por qué gastar miles de millones resolviendo un problema que no parecía existir? China recibe 1/3 de su petróleo por este paso. Japón obtiene aproximadamente el 70% de su suministro total de petróleo del Golfo, casi todo a través de Hormuz. Corea del Sur, Taiwán, India, la misma historia. Primero Europa recibe una parte significativa de su gas natural de Qatar a través de las mismas aguas, pero el petróleo es solo una parte. 1/3 del comercio mundial de fertilizantes pasa por el estrecho. El fertilizante alimenta cultivos. Los cultivos alimentan a las personas. Cuando este paso se cierra, los precios del fertilizante se disparan, lo que significa que los precios de los alimentos suben en países muy alejados de Medio Oriente, para personas que nunca han oído hablar del estrecho de Hormuz. Y no es solo el fertilizante. Helio para hospitales, aluminio para manufactura. Las materias primas para plásticos y petroquímicos que aparecen en casi todos los productos. En la Tierra, el estrecho de Hormuz no es una historia de petróleo. Es una historia de civilización. Un agricultor en Bangladesh, un obrero en Vietnam, un viajero en Múnich. Ninguno ha visto estas aguas, ninguno sabe que existen. Todos dependen de que permanezca abierto. Todo fluye por un paso que un solo país puede cerrar con una orden. Todos los gobiernos del mundo saben esto. Todos los ejércitos lo han simulado en ejercicios de guerra. Y nadie ha hecho nada al respecto. Porque resulta que el mundo moderno no está construido sobre innovación y complejidad. Está construido sobre una situación de rehenes de 500 años. En 1507, un explorador portugués llamado Afonso de Albuquerque encontró un fallo en el mapa del mundo. Se dio cuenta de que no necesitaba conquistar toda una región para poseer su riqueza, solo necesitaba poseer la salida. Navegó directamente a la isla de Hormuz y la tomó. Controla la puerta, controla el comercio. Los portugueses la mantuvieron durante un siglo. Luego los persas y la Compañía Británica de las Indias Orientales los expulsaron. Nuevas banderas, la misma lógica. Si posees la puerta, el mundo tiene que pedirte permiso. Cuando Gran Bretaña finalmente se fue, exhausta y sobreextendida, 2 potencias se movieron para llenar el vacío: Irán e Irak. Pero ambos grandes, ambos ambiciosos, ambos convencidos de que debían ser la fuerza dominante en esta vía marítima. En los años 80, libraron una guerra agotadora de 8 años. Pero ambos bandos atacaron petroleros en el Golfo, intentando cortar los ingresos del otro,
Marinas extranjeras desplegaron escoltas, los barcos ardieron, el estrecho permaneció abierto apenas. Lo que hace que la geografía sea tan significativa es esto: Irán no solo limita con el estrecho, controla islas dentro de él, per territorio situado en medio de la ruta marítima más importante del mundo, posición para monitorear y cuando sea necesario desafiar todo lo que pasa por ahí. No puedes asegurar una puerta cuando tu enemigo vive en el marco de la puerta. Durante 40 años, Irán ha vivido allí y sabe exactamente dónde están las bisagras, pero la marina más poderosa del mundo está a 30 minutos. Ha estado allí durante décadas, específicamente por esta vía marítima, específicamente para momentos como este. Entonces, ¿por qué no funcionó? La quinta flota de Estados Unidos tiene su base en Bahrein, a 30 minutos del estrecho, portaaviones, destructores, submarinos. Por cualquier medida, una de las fuerzas más poderosas jamás reunidas en un solo cuerpo de agua. Cuando estalló la crisis, se movieron de inmediato. Pero el estrecho de Hormuz no está hecho para una marina como esta. Es una pelea con cuchillos en una habitación oscura. Ver enjambres de lanchas rápidas que se confunden con el ruido del radar. Minas plásticas lo suficientemente baratas para esparcirse por cientos, diseñadas específicamente para esconderse del sonar. Ver asegurar el paso toma semanas, recontaminarlo toma horas, y aunque despejaran cada centímetro, el petrolero aún no se movería, porque la verdadera cerradura de esta puerta no es militar. Es una llamada telefónica en un edificio gris de oficinas en Londres. En el momento en que comienza un conflicto en el Golfo, los aseguradores revisan su exposición, suben las primas, y si ocurre un incidente, si un barco se hunde, retiran la cobertura por completo. Sin seguro, ningún capitán comercial en la tierra navegará por esas aguas, no porque sean cobardes, pero porque el barco no está asegurado, la carga no está asegurada, la tripulación no está asegurada, no hay póliza. La marina de los puede despejar el paso, puede escoltar cada petrolero a través, pero no puede obligar a una aseguradora londinense a emitir una póliza para un buque que navega por una zona de guerra activa. El paso está abierto, tenemos barcos en el estrecho, mis capitanes no lo cruzarán, los escoltaremos. ¿Quién los asegura si no llegan? Esta es la trampa y Irán la ha entendido durante décadas. No necesitas bloquear físicamente el agua. Un puñado de minas en un canal estrecho logra la mayor parte del trabajo. Pero incluso, un rumor de minas es suficiente. El mercado no espera a que un barco se hunda. Entre en pánico al primer disparo. Los barcos se detienen. Y la presión para acabar con esto recae no sobre los países involucrados en el conflicto, sino sobre aquellos que no tuvieron nada que ver con iniciarlo. Japón, Corea del Sur, Taiwán, ninguno disparó un misil a nadie. Ninguno tenía una posición en esta pelea, pero sus economías funcionaban con un reloj en contra. La reserva estratégica global de petróleo, el colchón de emergencia creado para exactamente este escenario, ya estaba siendo consumida. Rápidamente, el mundo tenía suficiente para comprar días, no semanas. En un lado del mundo, la marina más poderosa de la historia estaba a 30 minutos del problema, tener motores encendidos, armas listas, completamente incapaz de solucionarlo. En el otro lado, gobiernos sin barcos, sin territorio y sin parte en este conflicto, veían sus reservas agotarse y esperaban a que alguien más parpadeara. Nadie tenía un movimiento, todos necesitaban uno. En algún momento, siempre se reabre. La propia economía de Irán depende de los ingresos petroleros, y el petróleo de Irán sale por las mismas aguas que acaba de cerrar. La influencia funciona en ambos sentidos, así que la crisis termina, los petroleros vuelven a moverse. Y casi de inmediato, las preguntas difíciles sobre cómo el mundo terminó tan expuesto se dejan de lado silenciosamente, porque arreglarlo cuesta decenas de miles de millones de dólares y resuelve un problema que la mayoría del tiempo no existe. Cuando el estrecho está abierto, que es la gran mayoría del tiempo, el petróleo es barato, el transporte es confiable. Y gastar ese tipo de dinero en una crisis que podría no llegar hasta dentro de otra década es un argumento muy difícil de presentar a quien maneja un presupuesto. Así que el mundo sigue tomando la opción más barata, que es confiar en que la puerta permanezca abierta. Los países que tienen influencia sobre el estrecho no son los países que más dependen de él. Los países que más dependen de él no tienen territorio aquí, no tienen reclamos sobre
sobre estas aguas. No hay forma práctica de cambiar la geografía. El estrecho ha sido disputado durante 500 años. Alguien intenta controlar la puerta, pero alguien más intenta forzarla abierta y el mundo atrapado en el medio. Solo observa. Los petroleros vuelven a moverse. Siempre lo hacen. La geografía no.